¿Se ve el power? Sí, hermana. Sí. Amén. Gracias, Señor, por podernos reunir nuevamente. Yo voy a tomarme febrero, así que aviso que me voy a tomar febrero. Van a ser tres domingos, ¿ya? Y luego retomamos. Como ya nos queda poco de Romanos, lo que yo quería plantear era después seguir con el libro de Gálatas, porque siempre se estudia los dos libros juntos, Romanos y Gálatas, porque se complementan el uno con el otro. Así que cuando terminemos Romanos, no sé si el hermano Luis está de acuerdo que continuemos con el libro de Gálatas. Ok. Amén. Así que, y el libro de Gálatas es cortito, así que no va a ser algo tan grande, así que vamos después a continuar con el libro de Gálatas y lo complementamos con el libro de Romanos. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a estudiar una parte del libro de Romanos en el capítulo 12. Me preocupé de ir poniendo los versículos en detalle porque se me había ido eso de estar poniéndolo y a veces quedamos un poco en el aire porque leerlo al principio después no se olvida. Entonces los fui poniendo. Ustedes van a ir a dar cuenta ahí que va a ser mucho mejor. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que a nosotros nos corresponde como cristianos, cómo tenemos que comportarnos cuando ya somos cristianos. El apóstol aquí nos da varias enseñanzas, ¿verdad? Los deberes del creyente, los deberes y las obligaciones, porque ser cristiano no solamente es un privilegio, también es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, 10 reglas, vamos a ver dos partes. La primera es 10 reglas para la vida cotidiana. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12 del verso 9 al 13. Y dice aquí que Pablo ofrece a sus amigos y a todos los que le quieran escuchar, ¿verdad? 10 reglas, dice, telegráficas, ¿no es cierto? Y las va puntuando ahí para la vida cotidiana, ordinaria, para la vida común y corriente. Ahora, entendamos que la palabra ordinaria no tiene la acepción que generalmente nosotros acá en Chile le damos algo ordinario, algo como que es medio malo, que es medio picante, o algo así, ya nosotros en Chile le damos un poquito esa connotación a la palabra ordinario, pero en realidad ordinario es algo común, ¿ya? Y dice, vamos a ir entonces considerando estas reglas de a una. Primero, el amor, dice, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces dice, el amor debe ser sincero, no debe tener nada de hipocresía, ni de apariencia, ni de segundas intenciones. Existe amor interesado, que da afecto con un ojo y mira la ganancia con el otro. Y eso hoy lo vemos mucho, que la gente hace cosas porque sabe que puede recibir algo a cambio. Hay gente que le gusta tener amistades importantes, porque con esas amistades importantes puede en algún minuto lograr algo, no sé, un favor, un ascenso, cualquier cosa. También existe el amor egoísta, cuya meta es recibir más de lo que da. El amor cristiano entonces está limpio, está libre de estas cosas. En el amor cristiano no debiese de haber ni interés, o decir, no hacer algo para que me retribuyan, y no ese deseo desmedido de querer recibir, y dar poquito, pero para recibir harto a cambio. No sé, voy a llevar un regalo, pero espero que a mí me regalen más grande que lo que yo llevo. Esas cosas a veces pasan en todos nosotros los seres humanos. Alguna vez yo me he pillado en esas situaciones.
Y yo creo que a veces sin darnos cuenta nosotros nos hemos visto involucrados en alguna de estas situaciones, ¿verdad? También dice, el amor sea sin fingimiento. Dice, aborrecer, ¿qué cosa? Lo malo. Y no solamente aborrecer lo malo, hay que seguir lo bueno. Y ahí está lo más complejo. Dice, debemos aborrecer lo malo y adherirnos a lo bueno. Se ha dicho que nuestra única seguridad frente al pecado está en que nos repela o nos repele. Fue Carly el que dijo que lo que necesitamos es ver la infinita belleza de la santidad y la infinita fealdad del pecado. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Nosotros tenemos que desear las mismas cosas que Dios desea y aborrecer las mismas cosas que Dios aborrece. Pero si nosotros somos bien honestos con nosotros mismos, no lo cumplimos así al 100%. Yo sé que más unos que otros lo cumplen, a otros les cuesta más, a otros no tanto, pero ¿sabe por qué le digo yo esto? Porque si nosotros lo cumpliéramos al 100%, no pecaríamos nunca. Pero a veces sí, nosotros pecamos y a veces pecamos así, no nos dimos ni cuenta. Nos traicionó la lengua a veces y decimos algo que no corresponde. En el fragor del enojo, de la rabia, a veces decimos palabras que van a herir a una persona, que van a ofender. A todos nos ha pasado eso. Todos estamos expuestos a nuestras propias emociones. Por eso es que el apóstol anteriormente dice vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en el Espíritu, alimentamos las cosas del Espíritu y no alimentamos nuestras propias emociones, es decir, nuestra carne, nuestros deseos de venganza, de enojo, de rabia, qué sé yo. Y esa es la lucha que nosotros vamos a tener siempre, día a día, mientras nosotros estemos viviendo en esta tierra, vamos a tener esa lucha todos las vamos a tener, ¿verdad? Dice, de una cosa tenemos que estar seguros, lo que muchos odian no es el mal, sino sus consecuencias. Y sabe, hermano, que a veces algunos cristianos, y a veces también a todos nosotros nos ha pasado, a veces no queremos hacer lo malo porque tenemos miedo de las consecuencias. Si yo hago lo malo, capaz que en ese momento venga el Señor y me quede aquí. Capaz que el Señor me castigue si yo hago lo malo. Pero en realidad lo que el Señor no quiere es, quiere que yo deje de hacer lo malo por amor a Él. Ese es el punto. Y nosotros funcionamos, hermano, en base al terror, al miedo, al castigo. Si yo hago esto, me va a pasar esto otro. Hermano, Dios no quiere que pensemos así. Dios quiere que dejemos de hacer lo malo porque vamos a amar, a hacer lo bueno y vamos a aborrecer tanto lo malo que nos van a dar ni ganas de hacer. Fíjense que el pecado, en cualquiera de sus presentaciones, es grato para nuestro cuerpo, para nuestros sentidos. Porque si no fuera grato, nadie pecaría. No he visto a una persona que diga, ay, este es un pecado, qué asco, lo voy a pecar igual. No, no hay nadie, porque el pecado es grato a los ojos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, porque a veces, como le digo, sin darnos cuenta, hacemos algo que no corresponde. Dice, el camino a la verdadera bondad no es temer entonces las consecuencias de la deshonra, sino amar apasionadamente la honra. ¿Qué honra? La honra que Dios nos dará. Ese es el otro punto. No esperemos ser retribuidos aquí o por la gente. La honra la vamos a recibir de parte de Dios aquí, sí. Vamos a recibir en el cielo, pero aquí también Dios nos va a honrar, pero en el momento en que Él decida hacerlo y en el lugar donde Él decida hacerlo. Él siempre lo hará, ¿verdad? Lo otro que dice el texto que leímos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice, debemos ser afectuosos en nuestro amor a los hermanos. La palabra que usa Pablo es filostorgos y es torgué, que es la palabra griega para el amor de familia, la palabra
que viene el filio, el filial de familia. Debemos amarnos porque somos de la familia. No somos extraños para los demás de la iglesia, ni ellos tampoco debiesen de serlo para nosotros. Y muchos menos unidades aisladas. Somos todos unos, un cuerpo. Somos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos a un mismo Padre. Por lo tanto, debiésemos de funcionar como una gran familia. Por eso nos decimos hermanos, porque somos una familia. Luego sigue el texto bíblico y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos, dice, conceder prioridad a los demás en el honor. Más de la mitad de los problemas que surgen en las iglesias es por los derechos y los privilegios y los prestigios. ¿A alguien no se le ha respetado el puesto? ¿Se ha olvidado a alguien o no se le han dado las gracias? A veces somos ingratos nosotros, entre nosotros, y olvidamos de reconocer a nuestros hermanos. Mire, reconocer al hermano, reconocernos entre nosotros no es pecado, hermano. Hay gente que dice, no, eso es vanidad. No, hermano, eso no es vanidad. Eso es necesario. El ser humano fue hecho para ser reconocido por sus pares. Fuimos hechos de esa manera. Entonces, cuando alguien a usted le quiera reconocer, sinceramente, usted recíbalo. Eso es grato hacerlo, porque hay gente que siente que mientras menos se note el hermano, es más humilde. Eso no es humildad. Eso no es humildad, eso es una falsa humildad. Si el hermano ha hecho cosas agradables, si el hermano ha trabajado por la iglesia y usted al final de año lo quiere reconocer, reconózcalo, reconozca a los hermanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos de tener el mismo reconocimiento entre todos. Y a veces viene una visita y le damos el plato más grande. Eso no está bien, porque desde ahí ya estamos mostrando diferencias. ¿Se han fijado ustedes? Fíjese que en mi casa, en la antigüedad, yo voy a hablar de mi caso, existía mucho esto. Yo me crié con mis abuelos y mi mamá, cuando murió mi abuela, fue la dueña de casa. Mi abuelo llegaba todos los días a las 7 del trabajo. Mi mamá le tenía la mesa puesta porque en ese tiempo se cenaba en mi casa. Y siempre el plato de mi abuelo era el más grande, siempre. Y yo me acostumbré de esa forma y eso no debe ser. Hermano, honrémonos todos por igual. No hay nadie que merezca más que otro. Todos somos iguales ante el Señor. No porque es la visita que viene de afuera le vamos a dar 2 presas y a los demás una. No, hermano, porque desde ahí que nosotros estamos ya marcando la diferencia para los niños que nos ven, los adolescentes, y ellos van a crecer con esta mente discriminadora porque lo han visto en sus padres. ¿Cómo privilegian a uno en desmedro de otro? Y eso no debe ser. Entonces nosotros, hermano, usted nunca más haga diferencias. Ahora, entre los platos de los grandes a los chicos, ahí sí por la cantidad de comida, porque los chicos no van a comer lo mismo que los grandes, eso sí por un tema de salud. No le puedo dar la misma cantidad de comida a un pequeño que a un adulto, ¿no es cierto? No, pero no hagamos diferencia. Reconozcamos a todos por igual. Si hay que reconocer al pastor, lo vamos a reconocer. Si hay que reconocer al hermano que está en la puerta, lo vamos a reconocer. Entonces, no hagamos estas diferencias que nos han traído tanto daño a nuestro país. Nuestro país es culturalmente así. Entonces, eso ha traído daño. Por eso es que nuestro país es discriminador, porque lo hemos visto en nuestras casas. Sin palabras vemos actitudes discriminatorias y donde se hace diferencia entre unos y otros. Así que nosotros reconozcamos y veamos a toda la gente, todos merecen el mismo respeto, la misma honra, los mismos regaloneos, todos por igual, ¿ya? Así que cuando usted vaya a una iglesia, usted en una iglesia, y usted tenga que servir los platos, sírvele a todos igual. No haga diferencias porque está la visita, no, todos por igual, hermano, ¿ya? Dice, uno de los hombres más humildes fue el gran santo e investigador rector Cain.
ha recordado un incidente simpático que le mostraba tal como era. Formaba parte del equipo que presidía una gran conferencia. Cuando él salía por la puerta, en la reunión pública hubo una gran explosión de aplausos. Miren lo que él hace. Cain se puso a un lado, se dio el paso siguiente y empezó a aplaudirle a la persona que venía después de él, ¿verdad? Pero él no rechazó que lo aplaudieran a él, pero él sabe lo que hizo. Él también merece ser reconocido porque es igual que yo. Él nunca dijo, no me aplaudan a mí, no, él también merece ser reconocido. Entonces tratemos a todas las personas por igual. Seguimos con el texto bíblico. En lo que requiere diligencia dice, no perezosos. No debemos ser perezosos en lo que requiere ¿qué? Hacelo. Hay una cierta intensidad en la vida cristiana. No hay lugar para el letargo, para la flojera. El cristiano no puede echarle fuerzas, dice, a las cosas, porque el mundo es siempre un campo de batalla entre el bien y el mal. Es decir, nosotros nos tenemos que ocupar de la vida cotidiana que tenemos, pero hay que ponerle las fuerzas que corresponden a todas las cosas de este sistema en el cual estamos insertos, pero no más allá. No demos la vida por este sistema, demos lo que es necesario. La vida la tenemos que dar en el celo de las cosas del Señor. Ahí sí que tenemos que poner nuestra fuerza y tenemos que ser diligentes y no perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Me tengo que esforzar. Y esforzarse, hermano, en hacer lo bueno es un trabajo que los flojos no van a hacer, porque para ser diligente, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que congregarse, y un flojo no va a hacer ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Se va a ir quedando, porque no le interesa, porque es flojo. El Señor dice que tenemos que ser diligentes, es decir, activos, hacer siempre cosas, ¿ya? Además, el texto nos dice fervientes en qué, en el espíritu. Debemos entonces mantener, dice, el espíritu al rojo vivo. El único al que el Señor resucitado no podía aguantar era a este tibio. Si eres frío, sé frío. Como que al Señor no le gustan las ambigüedades. Ya nos encontramos con Josué que dice, ustedes son dubitativos, están entre que sirven a Dios, sirven a los ídolos. Bueno, tomen una decisión. Escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. A Dios le carga a la gente que no toma una decisión. Si eres frío, sé frío. Y si eres caliente, sé caliente. Pero esos términos medios es lo que a Dios no lo soporta. Entonces tenemos que hoy tomar una decisión. ¿Por quién vamos a estar? ¿De quién vamos a estar de lado? ¿A dónde vamos a poner nuestras fuerzas nosotros? ¿Toda nuestra fuerza en este sistema? No. A este sistema hay que darle lo necesario, lo que es necesario. Pero para lo que nosotros tenemos que esforzarnos al 1000 es para las cosas del Señor. Ahí tenemos que ser fervientes en el espíritu, estar siempre atentos, estar siempre preparados, estar con el corazón apasionado por Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Seguimos con el texto. Sirviendo al Señor. Dice, la séptima advertencia de Pablo puede querer decir una de dos cosas. Primero, los manuscritos antiguos oscilan entre dos lecturas. Unos ponen servir al Señor y otros dicen servir al tiempo. Es decir, no dejes escapar las oportunidades. La razón ahora por la que hay estas variantes es que todos los antiguos amanuenses usaban abreviaturas. ¿Quiénes son los amanuenses? Los secretarios, los que escribían, ¿verdad? Usaban abreviaturas. Una de las más corrientes era entonces omitir las vocales, como yo no sé si hay taquígrafas todavía, pero como se hacían las taquígrafas o los taquígrafos que eliminaban ciertas letras y tenían, ¿no es cierto?, ciertos puntitos como para escribir más rápido, ¿verdad? Ahora bien, dice, la palabra para Señor es Kyrios y la de tiempo es Kairos. ¿Se dan cuenta que se parecen las dos? Las dos se abreviaban KRC. De ahí que puede haber una confusión en estos dos términos, ¿cierto?
en una sección tan llena de consejos prácticos. Dice, lo más probable que Pablo estuviera diciéndole entonces a sus amigos, aprovecha las oportunidades que se os presenten. Pero el servicio obviamente siempre va dirigido a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la vida nos ofrece, dice, toda clase de oportunidades de aprender algo nuevo o de podar algo viejo e infructuoso o de dar una palabra de ánimo, de advertencia, de ayudar, de consolar. Hermano, mientras estemos vivos, aprendamos siempre algo. Leamos, estudiemos, tomemos un curso, no sé, repostería, literatura, lo que sea, para que trabajemos nuestro cerebro y no se nos atrofie, ¿verdad? Tenemos que estar siempre haciendo cosas, trabajar con nuestro cerebro. Dice, una de las tragedias de la vida consiste en dejar escapar estas oportunidades que en la misma forma no se nos volverán a presentar. Como dice un refrán, hay 3 cosas que no vuelven: la flecha que se tira, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. Fíjese que aquí yo puedo ver el caso de mis jefes. Mis jefes, ellos, valga la redundancia, son jefes en sus trabajos y ellos no son universitarios, ellos tienen cuarto medio, no son universitarios y tienen tremendos puestos, ¿sabe? Ellos son muy empeñosos y se le presentaron oportunidades de talleres, de seminarios. Ellos todas esas oportunidades las aprovecharon, todas. No fue la vida, el azar de la vida que les regaló la oportunidad, no. A ellos se les presentaron oportunidades, los jefes de ellos vieron en ellos capacidades, los capacitaron, valga la redundancia, en distintos cursos, talleres, se sacrificaron ellos, sacrificaron vacaciones por estar estudiando, leyendo, aprovecharon las oportunidades que la vida les dio. Eso es lo que el apóstol nos dice, aprovechen todas las oportunidades que la vida les da. ¿Qué cosa? Se te presenta la oportunidad de aprender del Señor, obviamente hay que aprovecharla. Se te presenta la oportunidad de ir a un taller, no sé, al centro de madre, vaya, vaya. Y las cosas del mundo no son todas malas. Hay que aprovechar todas las oportunidades de aprender siempre algo, siempre hay algo que aprender. ¿Qué más dice el texto? Gozosos. ¿En qué? En la esperanza. Tenemos que regocijarnos en esta esperanza que nos entrega la palabra. Dice, cuando Alejandro Magno estaba haciendo los planes para una de sus campañas en Oriente, estaba repartiendo toda clase de regalos entre sus amigos. En su generosidad ya había dado casi todas sus posesiones. Señor, le dijo uno de sus amigos, no te va a quedar nada. Sí, le contestó él, pero me quedan mis esperanzas. Mire usted, el cristiano entonces es optimista por naturaleza. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es Dios y porque cuando Dios ha dado una palabra tenemos que tener la seguridad que Él la va a cumplir. Ahora, tenemos que ser optimistas, pero acuérdense, ese optimismo no tiene que ver con que nosotros declaremos que las cosas van a pasar. Eso no es optimismo. Declarar sanidad sobre alguien. Si Dios no lo quiere sanar, hermana, aunque usted lo declare 1000 veces, eso no va a pasar. Declarar cosas no es bíblico. Siempre lo voy a repetir porque hemos aprendido muchos a que tenemos que declarar cosas y que eso es fe, pero eso no es fe. No es fe, eso no es bíblico. Hermano, ¿sabe quiénes declaran? Los satanistas. Los satanistas declaran, pero nosotros no podemos declarar. ¿Sabe por qué no podemos declarar? Porque Dios es soberano. Y si Dios no quiere hacer un milagro, yo no lo voy a obligar porque Él es soberano. Nosotros siempre decimos que Dios es soberano. Si yo reconozco y entiendo lo que es la soberanía de Dios, nunca más voy a declarar porque eso significa que yo estoy pasando por sobre la voluntad de Dios y como yo tengo fe, según se dice, voy a declarar entonces porque si yo tengo fe, eso así va a ser si yo lo declaro. No, hermano, eso va a suceder cuando Dios quiera que suceda.
Y si Dios no quiere que suceda, usted puede declarar todo lo que quiera y eso no va a pasar. Entonces, el optimismo no tiene que ver con andar declarando las cosas que Dios no ha declarado. Aquí, el único que puede declarar es Dios, porque Él es el único que tiene la potestad de cambiar todo. Nosotros no tenemos la potestad de cambiar nada, por eso no podemos declarar nada. Así que tengamos mucho cuidado con esta práctica, ¿ya? Bueno, además dice, sufridos. Fíjese usted, hay una cantidad de cosas, el gozo, pero también está el sufrimiento. ¿Sufridos en qué? Es la tribulación. Tenemos que enfrentarnos con la tribulación con victoriosa entereza, con dignidad. Sí vamos a sufrir, pero estamos ahí, parados, firmes de pie, porque tenemos al Señor de nuestro lado. Alguien le dijo una vez a un hidalgo sufridor, mire usted lo que le dijo, el sufrimiento le da color a la vida, ¿verdad? A lo que él contestó, sí, pero yo elijo los colores. Mire usted, dentro del sufrimiento hay algo bueno también en ese sufrimiento. Quedémonos con la parte buena del sufrimiento para salir en ganancia después de todo este proceso que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor arrojó a los 3 israelitas al horno de fuego, se maravilló de que no sufrieran ningún daño y preguntó si no habían arrojado a 3 hombres atados. Cuando le dijeron que sí, él añadió, sí, pero yo ahora veo a 4. ¿Qué pasó aquí? Mire, cuando Daniel iba a ser echado al lago de fuego, Daniel, nosotros siempre decimos que Daniel sabía que Dios lo iba a librar. Mire, Daniel no dice, el Dios que yo sirvo me va a librar. Daniel no dice eso. Eso hubiese sido como decretar. Yo decreto que el Dios que yo sirvo me va a librar de la boca de los leones. Daniel sabe lo que dice. El Dios que yo sirvo puede, bien puede librarme. ¿Sabe por qué? Porque Daniel entendía que en su soberanía a veces Dios permite que las cosas sucedan. Dios lo entendió, Daniel lo entendió. Por eso que Daniel no asegura que Dios lo va a librar, él dice, él puede. Daniel tenía la certeza de que Dios tenía todo el poder de librarlo, pero no lo dice con esa arrogancia de decretar, Dios me va a librar. No lo dice, dice, el Dios al cual yo sirvo bien puede librarme. Lean el libro de Daniel, capítulo 3, verso 24, y va a ver, porque a veces nosotros leemos la escritura, pero no la escudriñamos bien, la leemos muy rápido. Y yo he escuchado predicaciones de este texto donde dice, Daniel dice que Dios lo va a librar, y Daniel no dijo eso. No dijo eso. Eso sería decretar. Por eso que nosotros no podemos decretar. Porque con la fe que tenía Pablo, Pablo hubiese dicho, yo decreto que a mí no me van a cortar la cabeza en Roma. ¿No? Le cortaron la cabeza en Roma y Dios lo permitió. A Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo y Dios lo permitió. Imagínense ustedes. Entonces nosotros nunca más decretemos porque esa no es la voluntad de Dios. También nos dice el texto, constantes en la oración. Dice, no es verdad que a veces en la vida se nos pasan los días y hasta las semanas sin hablar con Dios. Me ha pasado, muchas veces me ha pasado. Que ha pasado un día de repente y me acuerdo a última hora, me ha pasado. Hermano. Dice, cuando un cristiano deja de orar, se despoja de la armadura del Todopoderoso. No hay entonces que sorprenderse de que la vida se desmorone cuando nos empeñamos en vivirla solos. Porque aquí cuando nosotros dejamos de orar es cuando nos comenzamos a equivocar. Comenzamos a tomar decisiones por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias emociones. Dejamos de consultar a Dios. Como dice el salmista, me parece que a Dios debemos de considerarlo en todos nuestros caminos. Pero a veces nos olvidamos y tomamos decisiones de acuerdo a lo que yo pienso que es. Y eso generalmente sucede cuando dejamos de orar, y dejar de orar es como ir perdiendo un poquito y irnos distanciando de a poquitito del Señor. Así que Dios nos ayude
a estar ahí constantemente con nuestras oraciones diarias. Sigue el texto diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos. Hemos de compartir, dice, con lo que tengamos para ayudar a los hermanos necesitados. En un mundo consumista que no piensa más que en conseguir, el cristiano está dispuesto a dar, porque sabe que perdemos lo que retenemos y tenemos lo que damos. Es decir, es más bendecido dar que recibir. A veces lo poco que tenemos lo podemos perder por ser egoístas. Pero cuando uno da, el Señor le retribuye. Pero ojo, lo que decíamos anteriormente, demos sin esperar que vamos a ser retribuidos. Tenemos que dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Tenemos que dar por amor, por compasión, porque debe ser un principio de vida para nosotros. El dar siempre. ¿A quiénes? A los santos, sí, pero también hay un libro del Nuevo Testamento, no me recuerdo cuál, que dice que hay que hacer misericordia con todos, con todos. Ahora, mayormente es a los de la familia de la fe, pero la generosidad debe ser para con todos. Es decir, si yo sé que hay necesidad en un vecino que no es cristiano, mientras en mi iglesia no hay una necesidad igual, ayudo al vecino. Pero si tengo dos necesidades iguales y yo tengo para ayudar a una persona, obviamente que tengo que preferir a mi familiar, a mi hermano. Pero si puedo ayudar a los dos, ayudaré a los dos. ¿Me entienden? Primeramente los de casa. Pero eso no significa que a los que no son cristianos no los vamos a ayudar, porque muchas veces yo he visto que gente dice, no es cristiano, ¿y por qué le vamos a ayudar si no viene a la iglesia? No, hermano, eso no tenemos que nosotros hacer. El Señor nunca. De hecho, el Señor, ¿a quién ayudó? Cristo cuando vino no ayudó a ningún cristiano, a ningún judío que fuera, pero el más. ¿A quién alimentó el Señor? No alimentó a los fariseos, que eran los religiosos del minuto. Alimentó a toda la multitud, que después esa misma multitud gritaba, crucifícale. Él sabía que iba a pasar eso y a eso se alimentó Jesús. No alimentó a los que lo seguían a él, a los más buenos, alimentó a esa multitud. Pero a veces nosotros no queremos ayudar a alguien porque no va a la iglesia, porque no es cristiano. A Dios le debe doler mucho el corazón cuando yo o alguien hacemos eso. Así que Dios nos ayude a nunca más tener esas prácticas en nuestras iglesias. Si nosotros podemos dar a uno que no es cristiano, hay que hacerlo. Mientras en nuestra iglesia no exista una necesidad igual, hay que hacerlo. ¿Ya? Practicando la hospitalidad. El cristiano debe estar dispuesto a ofrecer su hospitalidad. Tenemos que hacerlo, tenemos que recibir a la gente. Ahora, ojo, para hacerlo bueno también hay que tener sabiduría. Hoy por hoy, la situación es bien compleja. Tenemos nosotros muchos lobos con piel de oveja en las iglesias, que a veces andan de iglesia en iglesia diciendo que son evangelistas, que son esto, y la gente los recibe en sus casas y son un desastre. Por eso que hay que ser hospitalario, pero hay que ser sabios a quien se hospeda en su casa. Hay que ser sabios a quien le abrimos las puertas de nuestro hogar, porque estamos exponiendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a lo que no sabemos. Así que con mucha sabiduría hay que hacer todo este tipo de... Toda generosidad debe hacerse con sabiduría, con mucha sabiduría, ¿verdad? Y la segunda parte es el cristiano y sus semejantes. Y tenemos ahí la imagen, ¿no es cierto?, de este samaritano que ayuda a quien no era parte de su propia gente y que no ayuda, y que ayuda a quien no debiese de ayudar, porque todos los que debían de ayudar pasaron de largo. Pero este hombre, que no era casi un antagonista, ¿sabe qué hizo? Él ayudó, pero ayudó de corazón, ayudó y aún sacó plata de su bolsillo para ayudar a este hombre que estaba ahí tirado en el camino. El Señor eso es lo que quiere de nosotros, que ayudemos a todos sin mirar quién es, sin mirar si merece ser ayudado. No, hay que ayudar nada más, ¿ya? La palabra dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros
no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, aquí aún va más allá y nos dice que tenemos que aún hacerle el bien a nuestros enemigos. Imagínense ustedes. Y aquí Pablo nos ofrece una serie de reglas y principios para gobernar nuestras relaciones con los semejantes, con todos. Primero nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El cristiano debe arrostrar la persecución orando por los que le persiguen. ¿Por qué aquí Pablo está hablando de la persecución? Porque en ese momento en que Pablo está escribiendo, justamente estaba el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos. Y no solo a los cristianos. El Imperio Romano perseguía a todos los que no reconocían a César como una divinidad. ¿Ya? No solo perseguía a los cristianos, porque a veces nosotros decimos a los cristianos aquí, sí, a los cristianos, pero a todos los que profesaran cualquier religión que no reconocía a César como Dios, eran perseguidos. Por eso es que Pablo aquí habla de la persecución, ¿verdad? Dice: hace mucho tiempo Platón había dicho que una buena persona prefiere que le hagan mal antes que hacérselo ella a los demás. Es decir, si quieren hacerme algo malo, háganmelo, pero yo no podría hacerle eso mismo a otra persona. Yo no quiero, prefiero no hacer eso, ¿verdad? Porque dice: odiar, siempre odiar es malo. Es decir, por la razón que sea, odiar nunca será bueno, aunque la otra persona a nuestros ojos lo merezca. Y vaya que hay personas que merecen ser odiados por lo malo que son. Pero aún así dice que odiar nunca es bueno, siempre es malo. Cuando un cristiano es insultado o maltratado, tiene el ejemplo, dice, ¿de quién? De su maestro, que pidió el perdón de los que le estaban crucificando. Ojo, Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales este pecado. Ojo, que cuando Cristo pide el perdón de este pecado, está pidiendo solamente el perdón de ese pecado. No le está diciendo a Dios: perdónale a todos estos que me crucifican todos los pecados. Es decir, esta gente que estaba crucificando a Jesús, por esta oración de Jesús no fueron salvos, porque Jesús estaba pidiendo a su Padre que les perdonara ese pecado. Porque yo también he escuchado predicaciones donde gente predica diciendo que toda esa gente fueron salvos porque Cristo le dijo a su Padre que los perdonara. No, Cristo le dijo a su Padre: perdónales este pecado, pero no todos los pecados. Así que ojo también con malinterpretar el texto, ¿ya? Dice: una de las más fuertes fuerzas de atracción al cristianismo ha sido esta serena actitud de perdón que han mostrado los mártires de todo tiempo. Es decir, esto es lo que llama la atención y lo que llamó la atención de muchos, que Esteban murió pidiéndole a Dios que perdonara a los que le estaban matando. O sea, es desearle el bien a esa persona que nos está haciendo gran daño a nosotros. Eso sí que cuesta mucho, es difícil, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los que somos fervientes en el espíritu, los que no somos perezosos, porque como no somos perezosos, estamos orando, estamos leyendo, estamos congregándonos, y eso nos va a dar la fuerza para hacer esto, para no desearle el mal a alguien aunque lo merezca. Así que Dios nos ayude a practicar esto. Gozado con los que se gozan. Hermana Gloria, ¿Sí? hay dos preguntas de Simcia que son buenas, tal vez una Yo no las más puedo. atrás. Sí, yo te las leo.
Ya, porque yo no las puedo ver acá, por eso no las respondo. Ya, la primera pregunta que hizo la Ciencia cuando tú hablaste de decretar, ella dice, hermana Gloria, ¿qué piensas de este versículo? Cuando Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a esta montaña que se mueva y se moverá. O Ya. sea, en la palabra es declarar o no hay que pronunciar que si es la voluntad de Dios. ¿Me puede aclarar esta parte más? Y de ahí tiene una segunda pregunta, dice, si veo una persona que está derrochando su dinero y después queda mal, esa persona también está en necesidad, también tengo que ayudarla, creyente o no creyente. Esas son dos preguntas que hizo Ciencia. A ver, la primera hay que entender que es una actitud, es una lección ilustrativa, no es una lección eh, literal, no fue una clase literal, no, no es que yo no conozco a nadie, ningún discípulo lo hizo. ¿Saben por qué no lo hicieron ningún discípulo? Porque no fue algo literal. Jesús no le dijo, vayan y párense frente a un monte y díganle que se corra. No, lo que Jesús le estaba diciendo, aprendan a usar la fe. Pero hermanos, la fe, para que funcione un milagro, esto tiene dos componentes, la fe y la voluntad de Dios. La fe y la voluntad de Dios se tienen que encontrar. Cuando yo tengo fe y la voluntad de Dios eso se va a realizar. ¿Me entiende? Cuando Jesús, ahora es difícil hablar cabalmente o explayarme sobre este texto porque es importante leer el contexto. ¿En qué contexto? Jesús estaba hablando de la fe, pero nunca Jesús les dice, ustedes con la fe pueden hacer todo lo que quieran y la fe es de ustedes, por lo tanto la fe ustedes la manejan a como ustedes quieran. No, de hecho hay un texto que dice que la fe es de Jesús, tenemos la fe que Dios nos da y esa fe va a depender siempre de Él, es decir, la fe que yo tengo no es propiamente mía, independiente de Dios. La fe que Dios me dio va a depender siempre de su voluntad. Y esta lección de decir, de que Jesús les habla, tiene que ver con que Jesús les está enseñando a sus discípulos a usar la fe, a usarla de la manera correcta. Pero no les está diciendo, si ustedes tienen fe, aunque mi padre no lo quiera, lo hará. No, no les está diciendo eso. Por eso que es importante entender el contexto. ¿En qué texto Jesús les está diciendo esta enseñanza? Pero hermano, acuérdense de un principio. Hay un principio para entender y interpretar la escritura y en la clase de hermenéutica con el hermano Roberto, él lo dijo claro, la Biblia no se puede interpretar literalmente. La Biblia tiene mucho lenguaje alegórico, ¿verdad? Jesús, como maestro, utilizó la alegoría, la parábola, la ilustración para enseñar verdades, pero eso no quiere decir que hay que hacer las cosas literalmente como él las dice. Por eso que es importante la hermenéutica, para entender el texto en su profundidad y nunca el texto se interpreta en la literalidad, ¿verdad? Por eso es que cuando yo les explicaba sobre el lavado de pies, que está en Corintios, Jesús nunca dijo que nos teníamos que lavar los pies. Jesús dijo sírvanse y él le lavó los pies a sus discípulos dándoles un ejemplo de que había que servirse. Pero Jesús nunca dijo lávense los pies, dijo sírvanse. Él les dio una lección dramática e ilustrativa. Fue un ejemplo, es como que si yo hoy día viniera y tal vez como yo le quiero enseñar a otros que hay que servir y tal vez yo le entro a un vagabundo y le puedo servir comida y lo baño, le doy ropita, pero eso no significa que toda la gente va a tener que entrar a un vagabundo a su casa, lavarle, darle ropita y darle comida. Es un ejemplo para mostrarles que hay que servir. Jesús hizo lo mismo. Cuando les habla de la fe, está enseñándoles solamente sobre la fe, pero nunca la fe es independiente de la voluntad de Dios. De hecho, hay un texto, me parece que en Juan dice, pedid todo lo que os queráis y será hecho, pero más abajo dice, si es su voluntad. Porque imagínense ustedes si la fe nuestra fuera independiente de la voluntad de Dios. Piénsenlo por un segundo. Si mi fe va a funcionar independiente de lo que Dios quiera, si mi fe va a mandar a Dios,
Imaginen, piénsenlo por un segundo. Como yo tengo fe, Dios tiene que hacer esto porque yo tengo fe. Dios dejaría de ser soberano y dejaría de ser Dios. Entonces también es un poco de sentido común entenderlo de esa forma. Espero que a la ciencia le haya quedado clara la explicación. Es difícil, pero el principio es, la Biblia tiene mucha alegoría, parábola, y nunca interpretarlo en su literalidad. En cuanto a la otra pregunta, yo dije al final que hay que ayudar a todos, pero ¿qué es lo que dije? Hay que ayudarlo con sabiduría, porque la sabiduría nos va a mostrar cuando alguien se está aprovechando de nosotros, ¿verdad? Por eso que hay que ser sabios para ayudar, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Luis, por favor, yo como no puedo ver las preguntas, no las puedo, pero Luis me va a ir ahí interrumpiendo. Gracias, Luis. Sí, ok. Gracias, Luis. Bueno, estábamos hablando del que hablamos anteriormente sobre los que se gozan. Mire, dice, hay pocos lazos tan extrañables como el del dolor compartido. Cierto escritor nos cuenta lo que dijo una mujer americana de color. Una señora de Carleston conocía a la criada negra de una vecina y le dice, he sentido mucho la muerte de su tía Lucy. Debe de echarla a usted mucho de menos porque eran muy amigas. Es verdad, contestó la criada. Siento mucho que se haya muerto, pero no éramos amigas. ¿Qué? Dice ella. Yo creía que sí lo eran. Las he visto a ustedes hablar y reírse juntas muchas veces. Sí, le dice, es verdad. Nos reíamos y hablábamos mucho, pero no éramos más que conocidas. ¿Sabe, señorita Ruth? Nunca lloramos juntos. Mire, mire la lección. Las personas tienen que llorar juntas para ser amigas. ¿Sabe qué? Cuando se murió el papá de la Viviana, yo lo conocía porque somos vecinos, y cuando yo me encontré con la única hermana mujer que tenía, Miguel, con Vilma, eh, yo lo único que sentí decirle, quiero llorar contigo, quiero llorar contigo. Eso no es muy fácil. Nosotros sentimos pena, pero sentir la pena tan parecida y querer llorar ahí con esa persona, hermano, Dios nos va enseñando a sentir esto. Eso es amistad, aunque no nos veamos, hermano. Yo soy muy amiga de la pastora María Espinosa, soy súper amiga, pero nos vemos re poco, pero somos amigas, porque cuando han habido momentos buenos y malos de las dos, ahí hemos estado las dos. Algo le pasa a ella bueno o malo y ahí yo estoy. Algo me pasa a mí bueno o malo y aparece la María al tiro, porque somos amigas. Lo mismo pasa con la Ivonne. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, y eso nos habla de una amistad más verdadera, ¿verdad? Voy a ir pasando rápido para terminar. Unánimes, Luis me avisa cuando estemos terminando. Unánimes, dice, ¿sabe? Podemos estar todos juntos, pero no unánimes, porque unánime es la palabra de un ánimo y tiene que ver con el alma o con la mente. Tenemos que ser un alma o un pensamiento o un mismo deseo, un mismo sentir. Cuando el apóstol nos está hablando que tenemos que ser uno, no está refiriéndose a que tenemos que ser uno en la iglesia, 50, 100 juntos, todos adorando. Tenemos que ser uno en esto, en lo que estamos queriendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos sintiendo. En eso tenemos que ser uno. Unánimes, tenemos que tener un ánimo, un alma, un deseo, un mismo querer, un mismo objetivo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces es mucho más allá de ser muchos, porque usted cuando va en el metro o en la micro o está en el centro mucha gente, usted no es uno con esa persona, usted está junto a esas personas, pero somos todos distintos, todos tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros mundos aparte, ¿verdad? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hemos de guardarnos entonces de qué, del orgullo. Hermano, a veces mucha gente habla tan bien de sí mismo, tan bien que llega a molestar. Ah, no, es que yo entiendo esto,
Ahora, a veces es necesario decirlo dependiendo del contexto de la conversación. Si usted va a ir a presentarse un trabajo, usted tiene que decir en lo que usted es bueno. Pero a veces no es necesario ser tan autorreferente y hablar tan bien de sí mismo. Es mejor que los demás digan de ti, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Porque lo demás pasaría a ser como mucho orgullo. Así que esperemos que los demás hablen de nosotros lo bueno o lo malo que nosotros somos, ¿verdad? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, hemos de procurar que nuestra conducta sea tal que no ofenda a nadie. Pablo insiste en que la conducta cristiana no debe ser solo buena, sino parecerlo. Es decir, se debe de notar. Hay gente que dice, uno ve sus actitudes y uno a veces se da cuenta y la gente, y uno a veces conversa con una persona y le dice, pucha, mira, esta, no me juzgue porque tú no conoces mi corazón. Hermano, perdón, el corazón se ve. Así que nunca más usted diga, usted no conoce mi corazón, porque el corazón se ve. ¿Sabe dónde se ve? En sus acciones. Si algún día tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Hebreos, ahí lo vamos a estudiar. El corazón sí se ve. Así que nunca más digamos, usted no conoce mi corazón. Hay aspectos en que sí. Por ejemplo, no sé, nuestra vida privada, nuestros secretos, hay cosas en que sí califica el dicho. Pero en cuanto a los frutos o al fruto de nuestra vida como creyente, el corazón mío se ve, está clarito, está frente a todo el mundo. Todo el mundo sabe, que me conozca va a saber quién soy yo y qué es lo que yo tengo acá dentro. ¿Por qué? Porque ya la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca y hablan mis hechos. Por lo tanto, el corazón no es tan oculto, hermano, es súper visible. Entonces tenemos que ser gente bondadosa, pero esa bondad no es una bondad que no se nota, se tiene que notar. Alguien va a notar cómo tú eres, alguien se va a dar cuenta. Y alguien cuando se da cuenta de eso, sabe lo que está viendo de ti o de mí, tu corazón. Imagínense usted. Así que somos carta abierta. La palabra dice que somos carta abierta. A Dios y a la humanidad también somos carta abierta en el contexto de nuestra vida cristiana y de nuestro testimonio. Somos carta abierta para todos. Para todos. Por eso que tenemos que ser y parecer. Yo, lo que yo parezco, eso soy. Entonces yo no puedo decir, es que yo soy esto, aunque parezca esto otro, yo soy esto. No, eso no funciona así. Lo que yo soy, lo que yo me veo, como yo me veo hacia afuera, eso es lo que yo soy. Y Dios nos ayude con eso. Dios me ayude con eso, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hemos de vivir entonces en paz. Y Pablo añade dos condiciones. Dice si es posible, porque puede llegar el momento en que las exigencias de la cortesía tengan que ceder el paso a las del principio. Hermano, esto puede aplicar en qué sentido? En que si la ley a mí me dice que yo tengo que hacer algo malo, yo no lo voy a hacer. Y eso eso va a permitir que yo no esté en paz con los legisladores, tal vez. Porque yo no voy a hacer algo que la palabra me prohíbe porque la ley me lo pide. Yo no voy a hacer. En este caso es cuando podemos entrar no en paz, porque la gente no lo va a entender y no me voy a ganar enemigos. Cuando alguien dice yo no estoy a favor del aborto, en cierto modo no estamos en paz con todos los que están a favor del aborto porque eh, para ellos nosotros somos sus enemigos. En ese contexto tiene que ver esto, ¿ya? Pero también dice en cuanto dependa de vosotros. Pablo sabía muy bien que a algunos les es más fácil vivir en paz que a otros. Sabía que algunos tienen que contenerse más en una hora que otros en toda la vida. Haremos bien en recordar que la bondad les es considerablemente más asequible a unos que a otros. Es decir, a uno les va a costar menos estar en paz con toda la gente y a otro más. Es decir, es una lucha un poco desigual, pero tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestra forma de ser. En cuanto dependa de vosotros, es decir, lucha por eso, porque no es fácil estar en paz con la gente a veces. Es difícil.
pero es una lucha que tenemos que dar cada día, porque el Señor nos dice que cada día tenemos que vivir en el Espíritu y es algo que es una decisión, acuérdense, diaria. Todos los días tenemos que decidir vivir en el Espíritu. No vengarnos a nosotros, porque la venganza es del Señor. La palabra ya me parece que en Proverbios o en Eclesiastés dice que maldito el que en su cama maquina contra el otro. La persona que se venga, maquina, planifica. A Dios no le agrada eso. Dice, hemos de abstenernos hasta de pensar en vengarnos. Y Pablo da 3 razones. La venganza no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Él sabrá la mejor manera. Él sabrá. Yo tengo que hacerme a un lado de esto. Segundo, la mejor manera de ganarnos a una persona es tratarla con amabilidad en lugar de vengarnos. Ya, me parece que Proverbios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, cuando alguien sabe que va a tener un conflicto, baje el tono. Yo una vez me acuerdo que apliqué esto. Yo sabía que me iba a enfrentar con alguien, que alguien me iba a venir a confrontar. Yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque era una situación compleja. Y sabe que esta palabra, por eso que es bueno leer harto la Biblia, porque esta palabra se me vino aquí así de repente. Y la empecé a releer de nuevo. Claro, y cuando llegó esta persona, me gritó y me dijo de todo, ¿sabe que yo empecé a hablar suave? ¿Y sabe que hizo esta persona? Terminó llorando. La desarmé completamente. Y me di cuenta de cómo la palabra de Dios funciona, hermano. Entonces, bajemos el tono. Nos gritan, si alguien me grita y yo grito, eso va a ser una discusión y no se va a terminar nunca. Bajemos el tono, ¿verdad? Y el rebajarnos a vengarnos es dejarnos entonces vencer por lo malo. Y nosotros no nos podemos dejar vencer por lo malo. Tenemos que nosotros vencer al mal. ¿Con qué cosa? Con el bien. Así que el Señor nos pueda ayudar porque, hermano, todas estas enseñanzas que el Señor nos da son para la vida diaria, son para la vida práctica. Aquí no hay nada de espectacular, no hay nada de escondido, nada de otro mundo. Aquí el apóstol nos está enseñando cómo debemos vivir en comunidad con los hermanos y en comunidad con los que no son cristianos, con nuestros vecinos. Tenemos que aprender a vivir en comunidad porque no es fácil. Es difícil, pero la palabra del Señor ya nos está enseñando a cómo se debe hacer. Así que, hermanos, hoy hemos aprendido lecciones prácticas de cómo utilizar nuestra fe, de cómo aprender a ser generosos, de cómo aprender a convivir con aquellos que nos hacen el mal, de cómo vencer el mal con el bien y de que los cristianos perezosos pierden, van a perder siempre. Así que seamos fervientes, oremos, congreguémonos, leamos y vamos a tener esta batalla cada día, la vamos a ganar diariamente. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya bendecido, les haya servido, sido útil. Y con la ayuda del Señor nos encontraremos en una próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Gracias, Luis.